Bien, antes de comenzar con lo que es la descomposición de fuerzas, vamos a explicar un poquito cómo se representa una fuerza. Bien, nosotros sabemos que una fuerza es una acción capaz de mover, cambiar la dirección del movimiento o bien destruir un objeto, ¿sí? Pero lo que tenemos que entender acá es cómo representar esa fuerza para después luego poder hacer esta descomposición. Bien, la representación de una fuerza es bastante simple, como es una magnitud vectorial, ¿sí? La vamos a representar a través de un vector, ¿sí? Fíjense, eso es un vector. Un vector se define matemáticamente como un segmento orientado, en donde tiene un inicio, ¿sí? Un fin, tiene un sentido también, marcado por la flecha, tiene una dirección, que es la recta que contiene a este vector, esa es la dirección, y tiene un módulo que sería el largo del vector, ¿sí? Vamos a ponerlo de manera bien simple eso. Bien, una vez que entendemos cómo representar una fuerza, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es empezar a hacer la descomposición de esta fuerza. ¿Qué es descomponer una fuerza? Descomponer una fuerza es obtener, partiendo de una fuerza y de un sistema de referencias, otras dos que formen esta de acá. Nosotros vamos a tomar dos, lo vamos a descomponer en dos fuerzas, ¿sí? Esto lo vamos a trabajar en el plano cartesiano XY. Entonces, descomponer una fuerza es obtener otras dos situadas en esos ejes que formen a esta que está acá, ¿sí? Vamos a ver ahora cómo hacerlo. Bien, para descomponer, fíjense que dijimos, vamos a establecer un sistema de ejes, ¿sí? Ese sistema de ejes que vamos a establecer tiene que ser del tipo ortogonal, es decir, tiene que formar ángulos rectos, ¿sí? Un sistema de ejes cartesianos común, ¿sí? Llamémoslo así. Y lo que vamos a hacer es ir proyectando, para poder descomponer esta fuerza, ir proyectando el extremo, ¿sí? Hacia cada uno de los ejes, hacia el eje X y hacia el eje Y. Bien, tengamos en cuenta también que esta fuerza va a tener un cierto ángulo acá, ¿sí? Vamos a tener acá un ángulo que lo vamos a llamar alfa, un ángulo alfa. Bien, y para descomponer esa fuerza lo que vamos a hacer, como dije recién, es proyectar, ¿sí? El extremo a cada uno de los ejes. Fíjense, lo que hago para proyectar es, hago coincidir la parte no graduada de la escuadra sobre uno de los ejes, ¿sí? Entonces, ven, fíjense, lo hago coincidir ahí, fíjense que me quede bien parejito acá, ¿sí? Y después de ahí empiezo a proyectar. Fíjense. Ahora ustedes dicen, ¿por qué lo hago de esta manera? Porque así de esta manera me aseguro, ¿sí? Que acá se forme un ángulo recto, que eso es lo que tiene que suceder, ¿sí? Fíjense, siempre cuando nosotros hacemos la proyección en un sistema de ejes ortogonal, esos segmentos que me van quedando formados ahí tienen que ser de 90 grados, ¿bien? Ahora, vamos con el otro. Vamos a usar colores distintos porque van a ver que nos va a quedar cosas para marcar. Bien, fíjense, hacemos lo mismo acá. Lo que tenemos que intentar es que la parte no graduada de la escuadra me coincida con el eje, ¿sí? Mientras más espacio del eje abordemos, mejor, ¿sí? Lo que pueden hacer también acá es, en vez de usarlo de ese lado, usarlo de esta manera a la escuadra, ¿sí? Así tienen más superficie de apoyo acá abajo, ¿bien? Y les va a quedar más exacto el segmento, ¿bien? Entonces desde ahí empiezo. Hago toda la proyección hasta el eje, ¿sí? Llegaría hasta acá. Bien, entonces ahí, fíjense, tenemos en color celeste hacia el eje Y y en color verde hacia el eje X. Y ahí se nos va a formar las dos fuerzas que forman a esta de acá, ¿sí? Entonces tenemos, por un lado, esta fuerza de acá, que la vamos a marcar así, que se va a llamar Fx, la fuerza, la componente en X de la fuerza, ¿bien? Y la otra componente se va a llamar Fi, es la componente en Y de la fuerza. Fi, que va a ser la componente en Y de la fuerza. Bien, esto es de manera gráfica. Bien, es proyecto, armo, perfecto. ¿Sí? Ahora, lo que tengo que tener en cuenta ahora es que esto también tiene una manera analítica de hacerse. Bien, ¿en dónde? Fíjense, si nosotros observamos, yo lo voy a colorear un poquito para que ustedes lo puedan ver, acá
se me formó un triángulo rectángulo, ¿sí? Triángulo rectángulo acá, en donde este de acá es el ángulo recto, ¿sí? Ahí lo pinto un poquito para que se vea, ¿sí? Este ángulo alfa va a ser conocido por nosotros, ¿bien? Y además, este, que es FI, va a coincidir con este, ¿sí? Porque fíjense que tienen la misma amplitud, la misma medida, llamémoslo así, ¿sí? Entonces este lado de acá también va a ser FI. Entonces, si lo trabajamos un poquito, nos va a quedar un triángulo rectángulo, ¿sí? Yo lo voy a hacer acá abajo para que lo puedan observar y lo despeguemos de acá, ¿sí? Nos va a quedar un triángulo rectángulo en donde el lado de abajo es FX, ¿sí? El cateto inferior, llamémoslo así, uno de los catetos, ¿sí? Este de acá, el otro cateto, es FI, ¿bien? Y por último, tenemos la hipotenusa de este triángulo que nos va a quedar formado, que es la fuerza que estamos descomponiendo. ¿Bien? Además de eso, nosotros vamos a conocer este angulito de acá, que es el ángulo alfa. ¿Lo vamos a conocer o lo vamos a poder determinar de alguna manera? ¿Bien? Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer la descomposición analítica de la fuerza, ¿sí? Lo que tenemos que pensar es en las razones trigonométricas. ¿Bien? Las razones trigonométricas siempre planteadas desde el ángulo alfa, ¿sí? Nosotros tenemos, si yo planteo el coseno de alfa, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que plantear las dos razones trigonométricas que utilicen la hipotenusa. ¿Por qué? Porque voy a tener como dato la hipotenusa del triángulo, ¿sí? Entonces, las únicas dos, ¿sí? Que tienen como, que intervienen en esa resolución son el seno y el coseno. Entonces, yo planteo el seno del ángulo alfa, ¿sí? Recuerden que el seno es opuesto sobre hipotenusa. Si estoy acá, el opuesto es FI y la hipotenusa es F, o sea, opuesto sobre hipotenusa. Entonces, si yo quiero calcular, despejar FI, lo que tengo que hacer, este que está dividiendo, llevarlo para allá multiplicando. Entonces me quedaría que FI es igual a la fuerza por el seno del ángulo. ¿Bien? Lo mismo con el coseno. Yo me planteo el coseno de ese ángulo, me va a quedar. Ahora, en vez del opuesto, es el adyacente sobre la hipotenusa. El adyacente en este caso es Fx, dividido la hipotenusa que es F. ¿Sí? Y al igual que en el anterior, este que está dividiendo pasaría para allá multiplicando y me va a quedar de esta manera. F por coseno del ángulo. ¿Sí? Recuerden, ¿sí?, que estos dos van a depender del ángulo en donde yo me ubique, ¿sí? Ahora vamos a ver qué sucedería si en vez de tener este ángulo como dato, ¿sí?, tengo este ángulo de acá arriba. Bien, fíjense, ese ángulo de ahí arriba lo vamos a hacer en otro color. Supongamos que tenemos este angulito de acá como dato, que se va a llamar beta ahora, ¿sí? Ese ángulo va a ser igual a este ángulo de acá. Bien, fíjense, por definición de ángulos comprendidos entre paralelas y cortados por una transversal, estos dos, ¿sí?, los podemos tomar como alternos internos. ¿Sí? Tenemos las dos paralelas que corta la transversal. Entonces, al ser alternos internos, ¿sí?, van a ser iguales. Bien, van a ser iguales. Entonces, en vez de tener el angulito este de acá, ahora vamos a tener este de acá. ¿Sí? Si tengo este ángulo, es el mismo que este. Entonces ahora las razones trigonométricas van a cambiar un poquito. Veamos cómo nos van a quedar. Bien, veamos ahora entonces, si tenemos como dato el ángulo este de acá arriba, ¿sí?, el ángulo beta, cómo poder sacar las componentes Fx y Fi. ¿Sí? Fíjense, si yo planteo ahora, al igual que en el anterior, pero ahora el seno del ángulo beta, ¿sí?, el seno, recuerden que es el opuesto sobre la hipotenusa. Opuesto es Fx dividido hipotenusa F. O sea, me quedaría así, Fx dividido F. Entonces,
Si yo despejo esto, despejo fx, o sea, este pasa para allá, me quedaría que fx va a ser igual a la fuerza multiplicada por el seno del ángulo beta. Bien, vamos ahora a plantear el tema del coseno. Si yo planteo el coseno de beta, ¿sí? Me va a quedar ahora adyacente, que es FI, dividido la hipotenusa, que es la F, la fuerza en sí, y me quedaría entonces que FI es igual a F por coseno de beta. ¿Sí? Comparemos ahora entonces con lo anterior que estuvimos charlando. ¿Sí? Fíjense. Observen bien esto. Si yo tengo como dato el ángulo alfa, este de acá, lo vamos a ir marcando para que ustedes puedan ir viéndolo. ¿Sí? Si yo tengo como dato este ángulo de acá, que sería este, ¿sí? Vamos a utilizar esta manera de resolverlo. Bien, fíjense. ¿En dónde? Para sacar FI uso el seno, para sacar FX uso el coseno. Bien, pero si yo tengo como dato este ángulo de acá, o sea, es decir, este beta, ¿sí? El referido con el eje Y, fíjense, este ángulo es referido con el eje Y, este ángulo es referido con el eje X, ¿sí? Si tengo este de acá, lo que voy a utilizar es este. Es decir, si tengo este ángulo, utilizo acá. Fíjense que ahora cambia, es como que se intercambian. Fx ahora es con seno y Fi es con coseno. O sea, si cambio los ángulos, también van a cambiar las razones trigonométricas. Bien, vamos a resolver este ejemplo de manera analítica. Vamos a encontrar la componente Fx y la componente Fi. Bien, nosotros acá tenemos ya el valor de la fuerza, ¿sí? Que es 100 kilogramos fuerzas, ¿sí? El valor de la fuerza. Y tenemos el ángulo que forma con el semieje positivo de las X, ¿sí? Recuerden que si es este ángulo el que tenemos como dato, ¿sí? Tenemos que usar para FI el seno y para FX el coseno, ¿sí? Ya recién demostramos eso, por qué sucede. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es aplicar. ¿Bien? Entonces nos quedaría Fx va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Bien, entonces acá ya empezamos a reemplazar. Entonces me quedaría Fx es igual a 100 kilogramos fuerzas por el coseno de 30 grados. ¿Sí? Cuando nosotros resolvemos eso, tenemos que tener en cuenta, ¿sí? que el coseno es adimensional, por lo tanto va a adquirir esta unidad. ¿Sí? Entonces esto me quedaría como resultado aproximadamente 86,6. O sea, Fx va a ser aproximadamente 86,6 kilogramos fuerza. Como este es adimensional, adquiere la unidad de la fuerza, digamos. Ahora, si yo quiero la fuerza en I, ¿sí? Tengo que hacer la fuerza multiplicada ahora por el seno del ángulo alfa. Entonces esto me quedaría que la fuerza en I va a ser 100 kilogramos fuerzas por el seno de 30 grados. Bien, ahora recuerden que si en una uso el seno, el otro uso el coseno y viceversa. ¿Sí? Esto me va a dar como resultado que Fi es igual a 50 kilogramos fuerzas. Bien, entonces ahí calculamos de manera analítica el valor de las dos resultantes, el de Fx y el de Fi. Bien, si nosotros los queremos representar en el gráfico, digamos, recuerden que tenemos que hacer la proyección, ¿sí? Esta proyección de el extremo hacia los ejes, ¿sí? Cuidando de que, yo como acá lo estoy haciendo aproximado, ustedes en realidad cuando lo hagan de manera gráfica, tienen que cuidar de que acá se les forme un ángulo recto, ¿sí? Entonces acá tendrían, esto sería Fx, que arranca acá y termina acá, y esto sería Fi, que arranca acá y termina acá. Es decir, ¿qué es lo que sucede acá? Acá lo que tenemos es, esta fuerza la estamos representando por otras dos que cuando yo sume esas dos fuerzas voy a volver a obtener la misma.
¿sí? Es decir, tengo que encontrar dos fuerzas que hagan el mismo efecto que esta de acá. Eso es descomponer una fuerza en otras dos.